Reacciones a medidas económicas. Mientras los trabajadores públicos dicen que los montos a descontar de su salario podrían salir de las mesas de trabajo, las cámaras creen que la propuesta podría restar liquidez al sector mientras están a la espera de cómo aplicar la contribución a los vehículos de más de $20.000. OMS declaró al coronavirus como pandemia y alertó que los casos aumentarán. Hay 120.000 diagnosticados en 116 países. Los fallecidos superan los 7.300. Estudiante ecuatoriano que arribó de Wuhan dijo que no se esperaba que la situación sería tan complicada. Además, los controles llegaron ya a las cárceles del país y estuvimos en el INSPI, donde sus expertos dicen contar con los reactivos suficientes para enfrentar el... Argentina asesinada en Vallenita recibió un fuerte golpe en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Hay 2 detenidos para investigaciones. Hallan sin vida a un joven de 29 años quien había sido reportado como desaparecido. El cadáver en estado de descomposición fue encontrado en la vía Durán-Boliche. Le dieron un tiro en la cabeza por robarle. La víctima es un ciudadano peruano que se resistió a ser asaltado. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Miércoles 11 de marzo, amables televidentes, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. La focalización del subsidio para la gasolina extra entraría en marcha en las próximas semanas. El primer paso para ello se enmarca en la contratación de un sistema informático que permita ejecutar este plan de liberación del precio de dicho combustible. La estrategia a implementar todavía no se la definiría. La contratación del sistema informático y posteriormente la focalización del precio de la gasolina extra fue uno de los anuncios que se contempló el pasado martes dentro de las medidas económicas del gobierno nacional. Hemos recibido muchas propuestas, algunas son, por ejemplo, con la lectura de la cédula, que es el mecanismo de la tercera cédula, que es un chip que se pone en el parabrisas del vehículo. Otro es con la huella. Este primer paso a desarrollarse, según dijo Martínez, se lo trabajará en un par de semanas. La implementación del programa estaría listo hasta final. Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas Toda una Vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y Mis Mejores Años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito, es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos.
Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Guayaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de la emergencia, de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están: implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado 7 más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud, donde las diferentes instituciones del Estado coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país. Toda una vida. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Retomamos la información anunciada al inicio de nuestro noticiero. Mucha atención, amables televidentes. La focalización del subsidio para la gasolina extra entraría en marcha en las próximas semanas. El primer paso para ello se enmarca en la contratación de un sistema informático que permita ejecutar este plan de liberación del precio de dicho combustible. Escuchemos. La contratación del sistema informático y posteriormente la focalización del precio de la gasolina extra fue uno de los anuncios que se contempló el pasado martes dentro de las medidas económicas del Gobierno Nacional. Hemos recibido muchas propuestas, algunas son, por ejemplo, con la lectura de la cédula, que es el mecanismo de la tercera cédula, que es un chip que se pone en el parabrisas del vehículo. Otro es con la huella. Este primer paso a desarrollarse, según dijo Martínez, se lo trabajará en un par de semanas. La implementación del programa estaría listo hasta finales de mayo o junio. Hay que hacer pruebas piloto en algunas ciudades, en algunas zonas, ver cómo está funcionando, qué posibles fugas puedan haber, controlar esas fugas y luego ya hacerlo a nivel nacional. La focalización del subsidio a la gasolina extra es algo que debió ejecutarse hace tiempo. Así lo ratificó el ministro de Hidrocarburos, René Ortiz. Y cuando yo estaba en el otro lado, comentaba precisamente que este es el camino, hay que llegar a la focalización. Está enrumbada en ese camino. Además, respecto a las críticas sobre la medida, dijo Ortiz que existen criterios a favor y en contra. Sin embargo, remarcó que se debe dejar al gobierno tomar esa decisión. Informó Javier Rosero. Trabajadores públicos descartan que ya exista una tabla con porcentajes para que se descuenten de su salario, esto tras el anuncio de las medidas económicas realizado por el presidente Moreno. Señalan que los montos económicos podrían salir de mesas de trabajo. Visiblemente preocupados, se observó a representantes de los trabajadores del sector público.
en los exteriores de la Presidencia de la República. Hasta Carondelet llegaron para demandar mayor información. Nos acaban de decir si no se toman medidas económicas que aproximadamente habrían más de 80,000 servidores públicos despedidos. Eso quiere decir que más de 80,000 familias se quedarían sin su ingreso económico. La propuesta del presidente Lenín Moreno como parte de las medidas económicas es que los servidores públicos aporten con un porcentaje de su sueldo. Que no haya ningún descuento para los trabajadores que menos ganamos dentro del sector público. Que se ha desvirtuado como real esa escala de descuentos que se ha planteado ante la opinión pública, que los de 800 en adelante dice que porcentaje, los de 1.500, eso no es real. Estamos discutiendo recién las alternativas que podrían darse en el sentido de que se configuren como colaboración de nuestro sector para la crisis. Agradecieron la convocatoria del gobierno para ser parte de las mesas de diálogo, donde también estuvieron representantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Optimización, si tiene que ver en el Estado, que haya en el jerárquico superior, hay puestos que no se necesitan, hay gente que no está trabajando, que se vayan. Solo no cuidamos a los malos elementos, sino a los buenos trabajadores, que somos la gran mayoría, por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, este fondo partidario que tienen algunos partidos políticos para hacer campaña en el 2021, que se lo quiten. Si hay que reducir sueldos, que le rebajen también a los asambleístas, la ciudadanía lo demanda. Más allá de los montos, es un tema también de ver si estamos mal económicamente, todos aportemos. Quienes se mostraron radicales son los representantes del Frente Unitario de Trabajadores. Nosotros por eso le planteamos, ¿por qué en crisis no ir y pedir al Fondo Monetario Internacional la mora y la renegociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no cobrar los más de 4.000 millones a las grandes empresas deudoras? Sin descartar ir a las calles si a futuro se topa el subsidio de los combustibles. Desde el Ministerio del Trabajo todavía no ha habido un pronunciamiento sobre los diálogos, informó Héctor Romero. La propuesta del régimen de incrementar el 0,75% de las retenciones en la fuente de impuesto a la renta podría restarle liquidez al sector productivo. Así lo advierte Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El sector automotriz está a la espera que se establezca cómo se aplicaría la contribución del 5% sobre vehículos con un costo superior a los $20,000. 2.252 millones de dólares son los que el gobierno nacional pretende reunir con las medidas económicas anunciadas la noche de este martes. Entre estas está el incremento del 0,75% de las retenciones en la fuente. Anuncio que para Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito dejó algunas inquietudes. Es prudente restarle competitividad al sector productivo mientras la economía está pasando por una recesión. Entonces creo que debemos cuantificar cuánto suma lo que plantean recaudar por medio de las retenciones. Alarcón no coincide que hace poco se eliminó el impuesto a la renta anticipado. ¿Qué significaba? Alrededor de 300 a 350 millones de dólares. Y hoy nuevamente se aplica una recaudación anticipada. Esa liquidez del sector productivo se va hacia las arcas fiscales. Cuando se haga la declaración de impuestos del próximo año, el gobierno tiene que devolver ese valor vía un crédito tributario. Medida que es calificada como recesiva, restándole liquidez al sector empresarial. Acota Alarcón, temporal, que no sacará del apuro al régimen, por lo que se debió optar por otro camino. Debió haber anunciado la focalización de los subsidios, pero una focalización adecuada, para que no se afecte a los sectores más vulnerables. En la Cámara Automotriz también se han generado dudas sobre la propuesta que los dueños de autos valorados en más de $20,000 paguen una contribución del 5% del valor del vehículo, lo que sería por una sola vez. Gravar al consumidor de los vehículos nuevos de más de $20,000 o también a los que ya tienen un vehículo. Supuestamente esto le generaría a las arcas del Estado $220 millones. Y aparte del valor del vehículo, que ya tiene una alta carga tributaria, va a tener que pagar matrícula y una siguiente matrícula, llamémosle así. Informó Héctor Romero.
El paquete de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas llegará a la Asamblea la próxima semana con carácter económico urgente, lo que obliga a la legislatura a tramitarlo en 30 días. Además, se creará una subcomisión parlamentaria para acompañar al Ejecutivo en la implementación de las medidas económicas. Estas decisiones fueron tomadas durante una reunión entre el ministro Richard Martínez y las autoridades de la Asamblea, así como también jefes de bloque. La reunión se extendió por más de 5 horas, en las cuales hubo un intercambio de opiniones, y por parte del ministro Martínez explicó el alcance de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Un diálogo bastante productivo, bastante provechoso. Aunque en la Asamblea hay dudas sobre ciertas propuestas. Con relación a esa contribución del 5% al valor de los vehículos, es un nuevo impuesto a la propiedad, eso habría que analizar, inclusive la legalidad. Me parece de nuevo que esto afecta directamente a la clase media. No se plantea ninguna acción que pueda enfocar sobre todo en la preservación del empleo. En todo caso, por ahora se acordó establecer una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Legislativo, bancos y cooperativas, para hablar de 2 temas fundamentales: mecanismos de reinversión en el sistema productivo del país, de las utilidades del sector financiero, y en segunda instancia de revisión de tasas de intereses. Además, se creará una subcomisión legislativa que acompañará al gobierno en la implementación de medidas económicas y también colaborará en afinar el texto de las reformas al Código de Planificación de las Finanzas Públicas, que se espera llegue la próxima semana. La norma tiene una novedad. Esta ley incorpora un mecanismo de cobertura petrolera, una herramienta que minimiza el impacto de estos shocks tan fuertes que recibe la economía con caídas abruptas como la que estamos viviendo. Además, también se ha mencionado que se considerará una ley de lucha contra el contrabando y las reformas a la ley de mercado de valores, informó Carolina Basante. Y tras la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el primer mandatario, Lenín Moreno, en cadena nacional, estableció las medidas que adoptará el país. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Y sobre este tema, amables televidentes, queremos informarles que Juan Javier Hermosa es uno de los 5 ecuatorianos repatriados de Wuhan, China, zona 0 del coronavirus. Javier pisó territorio nacional este lunes, luego de una larga travesía que lo llevaría por distintos países hasta llegar a Ecuador. Juan Javier Hermosa es uno de los 5 estudiantes ecuatorianos que regresaron de Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Él y los compatriotas, luego de varios días de incertidumbre, finalmente pisaron territorio ecuatoriano este lunes, tras haber cumplido la cuarentena requerida. Sí, en total alrededor de unos 52 días. Y es que en Wuhan, Juan Javier cursaba sus estudios de maestría en Derecho. Al principio dice que no imaginó el gran problema que significaría el coronavirus y que la situación se complicó a partir del 23 de enero, cuando el gobierno ordenó el cierre de la ciudad. En ese momento ya no era posible ni siquiera salir a la calle, salir del conjunto residencial en el cual yo vivía. No era posible, la guardianía cerró todas las puertas de entrada y salida
y comenzó en realidad a cumplirse la cuarentena. A eso se sumaban las cifras en alza de las víctimas mortales y enfermos. Algo parecido a un mal sueño, asegura. Más que nada los números ya comenzaban a aumentar de muertos. O sea, yo me despertaba, veía los datos y eran 100 muertos, un montón de contagiados y comenzó a escalar esto de manera masiva. Pero el destino les cambiaría la jugada cuando se confirmó que serían repatriados a Ecuador con la colaboración del gobierno de Ucrania, país que los recibió en medio de las protestas, a los 72 estudiantes evacuados de diferentes países del mundo. En ese grupo estaba Javier. El gobierno improvisó un último sanatorio en el que pudimos llegar a través de varias horas en caminos de tercer orden y después de aterrizar en otro aeropuerto del cual no estaba previsto en un principio, ¿no? Pero y aún así nosotros nos encontramos con protestas, la gente lanzó piedras a los autobuses, rompieron ventanas. Luego de su permanencia en Ucrania, hicieron escala en varias ciudades de distintos países hasta llegar a Ecuador, donde fueron sometidos a exámenes exhaustivos de salud que descartaron la presencia del virus. En los cuales nos hicieron exámenes con muestras nasales y en la garganta, fueron alrededor de 4. Hicimos 2 en Ucrania y 2 aquí en Ecuador. Por hoy el joven mantiene contacto con su facultad de Derecho vía online y trata de retomar sus actividades habituales cerca de su padre, esta vez en Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, es el laboratorio oficial del Ministerio de Salud para la detección del coronavirus. Cuenta con todas las medidas de bioseguridad y controles de calidad avalados por la Organización Mundial de la Salud. Las muestras de hisopado nasal y en faringe que se toman a los pacientes en casos sospechosos de coronavirus son colocadas en medio de transporte viral en cadena de frío y en recipiente con sistema de triple empaque para que se mantenga en óptimas condiciones. Y son llevadas hasta el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Una vez que es recibido, el primer paso es el procesamiento de la muestra. ¿En qué consiste este procesamiento de la muestra? Separar a la muestra como tal en 2 fases, una fase sólida, que es el sedimento, y una fase líquida. Luego se pasa a la segunda fase del proceso, que es la sección de extracción del material genético del virus. Como vemos, el personal cumple con todas las normas de bioseguridad. Y esta es la fase de extracción de ácidos nucleicos, donde vamos nosotros a destruir la célula respiratoria y vamos a exponer el material genético del virus, que posteriormente va a ser identificado en caso de ser un caso confirmado. De aquí se manejan todas las normas y procedimientos internacionales. Tenemos congeladores y ultracongeladores como estos menos 80 grados centígrados que sirven para preservar en condiciones adecuadas al virus, ¿no? Durante ¿Qué tiempo? Puede ser muchos años, 5 o 10 años inclusive. La tercera fase es la sección blanca. Vamos a mezclar los reactivos con el ARN extraído. La fase final es el área de amplificación, donde se determina si la muestra es positiva o negativa para COVID-19. Cuando la muestra es positiva, se puede ver una amplificación en esta curva sigmoidea versus una muestra negativa en donde se ve que la línea es basal. Los resultados son entregados en 24 horas. El laboratorio del INSPI ha ampliado sus jornadas de trabajo incluso hasta 24 horas para el análisis de casos sospechosos de coronavirus. Informó Roselena Vázquez. Los protocolos de prevención contra el coronavirus también se desarrollan en los centros de rehabilitación social de Guayaquil. Durante las visitas en la cárcel de varones se toma la temperatura de los familiares, quienes además usan máscaras, gel antibacterial e incluso guantes. Enseguida los detalles. Al coronavirus se lo previene fuera y dentro de la cárcel de varones de Guayaquil. La emergencia sanitaria instalada también en un miércoles de visita, cuando centenas de esposas, madres, padres o abuelos pasan los filtros. Luego de que determinamos la alza térmica, hacemos la investigación, si el paciente tiene tos, si tiene alguna afección respiratoria, y de acuerdo a eso lo derivamos a la casa de salud. Tanto policías como el personal de vigilancia penitenciaria con mascarillas y guantes, gel antibacterial al alcance de todos, para que nadie pase desapercibido. Hemos socializado tanto con los familiares como los privados de libertad al interior para que se tome todas las precauciones del caso. Todo prisionero que está llegando a la penitenciaría
lo primero que se hace es el Ministerio de Salud Pública le hace la prueba del coronavirus, que es chequear a ver si tiene alguna enfermedad tipo gripal. No hay que oponerse sobre estas medidas de seguridad que son muy importantes y que esto nos sirve para proteger a toda la ciudadanía. Este centro alberga 9.604 personas privadas de la libertad, que habitualmente son trasladadas al Hospital del Guasmo Sur por distintas afecciones. Porque las personas ya se sienten tranquilas al saber que el Estado ecuatoriano ha tomado medidas de prevención. Seguridad para ellos, para nosotros mismos también, porque igual no sabemos quién está contagiado, quién no. Lo mismo se aplica en los 53 centros a nivel nacional, donde hay más de 33.000 internos, informó Jorge Escobar. La policía dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia a la mujer argentina que fue encontrada sin vida en un pozo séptico en Vallenita, provincia de Santa Elena. Según la necropsia, el cadáver presenta un fuerte golpe en la cabeza y en otras partes del cuerpo. 2 personas fueron retenidas para las investigaciones de este caso. Mediante una rueda de prensa se dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia que se realizó a Gabriela Andrea Pedraza, ciudadana argentina que estaba desaparecida y que la noche de este martes fue encontrada sin vida dentro de un pozo séptico que había sido sellado con cemento en el interior de la casa donde residía. Los primeros indicios señalan que la mujer habría recibido un golpe contundente en la cabeza. El señor médico legista que practicó la autopsia me ha indicado de manera verbal que se han encontrado fracturas múltiples en el cráneo, evidencia de que ha sido arrastrada y otros golpes que constan en el respectivo informe médico legal. Además, se conoció que la policía ya había visitado el domicilio en días anteriores, pero no pudo ingresar porque no existía una autorización. Personal de la Línea C no se pudo ingresar porque no se tenía la autorización, en este caso, de la propietaria del domicilio. Una vez que tuvimos nosotros la delegación, procedimos a coordinar con Fiscalía e ingresamos minuciosamente a verificar el domicilio. En el malecón de Salinas, lugar donde Gabriela Pedraza frecuentaba, existe mucha consternación por parte de quienes la conocieron. Antes de trabajar conmigo, ella trabajó vendiendo estos churritos, entonces se daba a conocer por todo este sector de Salinas, en las escuelas, todo el mundo la conocía, era súper sencilla, alegre, porque no se merecía, es que fue un asesinato, entonces no se merecía esto. Hasta el momento, 2 personas están retenidas a quienes se les está haciendo las respectivas investigaciones. Se procedió ayer a la retención de 2 ciudadanos, a quienes estamos nosotros realizando la toma de versiones y tratando de hacer todas las investigaciones que el caso lo amerite para posterior, conjuntamente con la coordinación con Fiscalía, proceder a solicitar las boletas de detención en este caso. La gobernadora de Santa Elena manifestó que estarán pendientes de las indagaciones y que se agotarán los recursos para dar con el paradero del o los causantes de este asesinato. Y vamos a estar atentos en las investigaciones a dar con los culpables de este lamentable hecho. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Hallan sin vida a un joven de 29 años quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de marzo. El cadáver, ya en estado de descomposición, fue encontrado a la altura del kilómetro 8 de la vía Durán-Boliche en la provincia del Guayas. Obreros que realizaban la tarea de eliminar la maleza del sector se encontraron con la terrible novedad. En medio del monte y semisumergido dentro de una poza con agua permanecía el cuerpo sin vida. Pensé que venía trabajando y ahí yo fue el bulto nomás y él se pegó un poquito y nos avisó que era un muerto. Al momento se encuentra en estado de descomposición. Aparentemente es una persona de sexo masculino. Tienen que hacerse las respectivas investigaciones e investigaciones para ver cuál ha sido el móvil de esta muerte. Por las condiciones del cuerpo, ¿cuántos días tendría de fallecido? Aparentemente entre unos 4 y 5 días. Se le encontró nada amañatado y era una cuerda
aparentemente una cuerda, un material sintético. La víctima fue identificada como Jesús Vargas, de 29 años. Minutos antes de su hallazgo, sus familiares dialogaron para nuestra cámara reportando su desaparición desde el pasado 5 de marzo. El último reporte que tuvo el suegro de mi hijo, me dice él que lo tuvo a las 1:20 de la mañana, que fue la última vez que se comunicó con él, del día miércoles a amanecer el día jueves. Jesús salió de casa el miércoles 4 de marzo a las 6 de la tarde. Se ganaba la vida haciendo carreras de taxi ruta desde Durán hacia Guayaquil y viceversa. Debía entregar el vehículo a las 6 de la mañana del jueves 5. Tras varios días de su desaparición, su progenitor mantenía la esperanza de que todo sea parte de una mala decisión y nada de gravedad. Que si ha cometido algún error o algo se le ha cruzado por su cabeza, que me llame. Minutos después de la entrevista, recibió una llamada. Eran los agentes de la DINASED para informarle que habían encontrado un cadáver con similares características, abandonado a la altura del kilómetro 8 de la vía Durán-Boliche, aunque no existía pistas sobre la ubicación del vehículo. Tiene una camiseta color mostaza, lleva una bermuda color caqui o crema. ¿Las características brindadas por la esposa coinciden con el cadáver, tal vez por la vestimenta? Por la vestimenta. Sí coinciden. Coinciden por la vestimenta. Es necesario hacer la identificación humana, tanto de los familiares como, hace un momento mencioné, científicamente en criminalística. Cuando los miembros de criminalística procedieron al respectivo levantamiento del cadáver, sus familiares y amigos concentrados en el sitio estallaron en llanto tras reconocer las características físicas del desaparecido. Informó José Morales. Un ciudadano de nacionalidad peruana fue asesinado con un disparo en la cabeza por dos delincuentes quienes intentaron robarle sus pertenencias en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Según testigos, la víctima se resistió al asalto. Nuestro compañero Richard Ceballos con el informe. Una muerte violenta se registró en el barrio 9 de octubre del cantón Huaquillas. La víctima, un ciudadano de nacionalidad peruana, recibió un disparo que terminó con su vida. Lastimosamente el disparo fue letal, fue un solo disparo en la cabeza, lo que le produjo el deceso de manera inmediata. Según fuente policial, el occiso, identificado como Carlos Díaz Díaz, conocido con el alias de Sherat, había cruzado la frontera y se disponía a realizar compras en nuestro país, pero en la dirección antes mencionada fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto quienes intentaron robarle. Al parecer le venían siguiendo desde el Perú. Entonces le abordan y se produce el intento de robo, no se produce el robo y le disparan. En el lugar del crimen quedó como mudo testigo el frágil vehículo en el cual se movilizaba el fallecido. También se hallaron indicios como casquillos de un arma de fuego y orificios en la pared de una vivienda donde impactaron las balas. No, se ha consultado con la policía peruana y no tiene antecedentes. Yo con él he trabajado más de unos 30 años, pero el hombre es honesto. El hombre, el hijo es honesto, el padre es honesto. Testigos indicaron que los delincuentes, una vez cometido el asesinato, se dieron a la fuga cruzando la frontera y refugiándose en el país vecino. A varios metros del lugar de la tragedia, en una zona tupida por la vegetación, agentes de la DINASED hallaron un revólver con el cual presuntamente realizaron el disparo que terminó con la vida del extranjero. Desde el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Una mujer murió al accidentarse una ambulancia en la vía Yaguachi, cruce de Milagro, en la provincia del Guayas. La ahora occisa se dirigía hasta un hospital de Guayaquil con su pequeña hija de 5 meses y que afortunadamente logró sobrevivir al accidente. Ocurrió cerca del sector conocido como la T de Yaguachi. Una pérdida de carril llevó a la ambulancia a sumergirse. La mujer estaba acompañada de su esposo y juntos llamaron a una ambulancia de la Cruz Roja de la Junta Cantonal de Quevedo para llevar a su bebé de 5 meses hasta un hospital porque se encontraba grave.
En el transcurso y tras el accidente, la joven de 18 años llevó la peor parte, muriendo al instante. El MSP pues solicita los servicios de la ambulancia porque había un código rojo, una niñita que estaba muy delicada de salud. Entonces venía la paciente hasta la ciudad de Babahoyo en vista, digamos, de su gravedad. En Babahoyo la transfieren acá a Guayaquil, pero como estaba lloviendo duro, la ambulancia se volcó porque el pavimento ha estado... Entonces no es cuestión ni el conductor, ni son cosas fortuitas de la vida. Las autoridades de tránsito indicaron que la mujer salió por la ventana y que habría fallecido producto del ahogamiento. La niña está, digamos, después del accidente, la ha sacado la doctora, que venía porque ella venía con una médico del hospital. Entonces la saca y una camioneta que ha pasado la ha llevado hasta el hospital Bustamante y Casa Bustamante. El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este miércoles, en medio de un torrencial aguacero en la vía. Su cuerpo fue llevado a la morgue de la localidad, mientras la niña está con pronóstico reservado en un hospital de Guayaquil. Lamentablemente, pues la señora falleció, se rodó como cae un hueco, entonces se abre la puerta y quedó, digamos, atrapada. Informó Adriana Méndez. Estamos de regreso para contarles que todos los días familiares de la menor de 13 años que habría sido violada en el interior de un establecimiento educativo en Quito realizan plantones para exigir justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Claudia! Para los familiares de Claudia, nombre protegido, no habrá descanso hasta que se haga justicia, con carteles y pancartas todos los días en los exteriores de un colegio del norte de Quito. Amigos, tíos, primos y abuelos piden una respuesta a las autoridades por el supuesto abuso sexual que sufrió la menor de 13 años en el interior del establecimiento educativo. Caso en el que se investiga al conserje como el presunto agresor. El padre de Claudia exige a las autoridades de ese colegio respuestas. Estamos pidiendo justicia y que se esclarezcan los casos de por qué las autoridades impunes, impávidas, le dejaron escapar al violador de aquí de la institución, cuando ellos nos garantizaron que él iba a estar aquí, que ellos le tenían retenidos hasta que venga la policía. En los exteriores de la institución permanecen varios policías, mientras que personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes levanta información. En las primeras investigaciones se detalló que el plantel sí dispone del registro de cámaras. Hay cámaras y hemos solicitado a las autoridades del plantel que nos ayuden con los videos para asimismo esclarecer el hecho. El abuso habría ocurrido por los sectores alejados a las aulas de clase. Simplemente indicaron pues que el señor estaba a cargo de lo que es el coliseo y las piscinas y que en los momentos en que habían llegado los compañeros policías, el señor estaba en ese sector. Tanto la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador como jóvenes mujeres se han solidarizado con la familia de la víctima y piden que estos casos ya no se repitan. Es denigrante, da iras y da miedo porque nadie puede salir y estar tranquilo. Al momento, Claudia se encuentra recibiendo asesoramiento mientras se busca al sospechoso que se habría fugado. Mientras que el Ministerio de Educación está al tanto de lo que acontece y realiza sus respectivas investigaciones, informó Valeria Navarro. El Foro Económico Mundial seleccionó al vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, como uno de los jóvenes líderes mundiales de América Latina 2020 por su compromiso con el desarrollo de nuestro país y el impulso de importantes proyectos para el beneficio nacional. En esta edición se escogió a 115 jóvenes a escala global y 13 en América Latina, donde se destacan personalidades de Brasil, Argentina y Ecuador. El segundo mandatario, Otto Sonnenholzner, se convierte en el tercer ecuatoriano en formar parte de esta comunidad internacional.
El primero fue el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, en el año 2017, y el segundo, Richard Martínez, actual ministro de Economía y Finanzas, en el 2019. Representantes del movimiento Fuerza Compromiso Social presentaron en la Defensoría del Pueblo una denuncia por una supuesta vulneración a sus derechos de participación. Esto como respuesta a un informe preliminar de Contraloría que señala que podría quedar fuera del registro permanente de organizaciones políticas. Mucha atención, la ampliación del horario que restringe la circulación de 2 hombres en una moto se complementará con la exigencia del registro de la placa en los cascos. Así lo anunció la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien además afirmó que así se podrá redoblar el control a través de las cámaras de seguridad. Jorge Escobar con el reporte. La mesa de seguridad no solo busca ampliar el horario de control en el abordaje de una moto. Esto determinará a la policía que primero, quien ande sin casco es sospechoso. Y segundo, el que ande con casco y sin la placa aquí es sospechosa. Este miércoles el gerente general de la ATM emitió una resolución que sustenta con estadísticas la decisión de extender el horario de 19 a 7 horas por motivos de seguridad. A juzgar del comandante de la zona 8, aquello apuntalará la disminución de los delitos cometidos en motos. En base a las reflexiones que hemos hecho, en base al análisis que se ha hecho, yo sí considero que esta ampliación, porque obviamente esta prueba va a ser sujeto después a un análisis, va a tener el efecto que nosotros esperamos. El numeral 4 establece que de forma obligatoria deberán colocar en la parte posterior de su casco las letras y números con material reflectivo. Para ello tendrán un plazo de 15 días contados a partir de la expedición, es decir, el próximo 25 de marzo. Eso no significa que el resto de las horas no vayan a robar. Ojo, la policía lo que va a hacer es concentrarse en esas otras horas donde no está la prohibición. Mientras, la Unidad Motorizada Ciudadana cree que aquella disposición perjudicaría a la fuerza laboral y comercial. Empresas de telecomunicaciones, empresas de servicio, empresas de mensajería, empresas de comida rápida, utilizan generalmente 2 personas. El hecho mismo de transportar a su propia familia, casos de emergencia. Según la ATM, la medida deberá cumplirse sin excepción, por lo cual sugiere a los acompañantes tomar otras alternativas de transporte en ese horario. Los controles empezarán el lunes, informó Jorge Escobar. Escuchemos una vez más al primer mandatario Lenín Moreno, que en cadena nacional solicitó a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, que declare emergencia sanitaria tras el COVID-19 que afecta en nuestro país y a nivel mundial. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Y mañana en nuestro espacio de opinión estará Ruth Arregui, superintendenta de bancos, con quien dialogaremos sobre el impacto del coronavirus en la economía de nuestro país. Amables amigos, así finalizamos. Gracias por preferirnos fielmente como cada noche. No cambien de canal, enseguida como. Que descansen.